¿Qué podría destruir a un ejército que aterrorizó al mundo durante 300 años? Un ejército con una sola regla: nunca retroceder, nunca rendirse. Durante 3 siglos Esparta fue invencible en las grandes batallas. Sus guerreros eran arrancados de sus madres a los 7 años y moldeados a golpes hasta convertirlos en máquinas de matar perfectas. Conquistaron la mayor parte de Grecia a través del terror puro. Otros ejércitos literalmente huían solo al oír que los espartanos se acercaban. Pero un día, el récord perfecto de Esparta estaba a punto de ser destruido por algo que absolutamente nadie vio venir. Un batallón de élite de 150 parejas de hombres enamorados, que luchaban más ferozmente que cualquier otra fuerza en la historia, porque combatían literalmente frente a sus amantes. Esta es la verdadera historia del Batallón Sagrado de Tebas, la unidad militar más extraordinaria de la historia antigua de la que nadie habla. Porque bueno, todos eran homosexuales. Y no solo vencieron a Esparta, la humillaron tan profundamente que Esparta jamás se recuperó. Al final de este video, entenderás por qué los guerreros más temidos de Grecia no eran los espartanos, ni los atenienses, sino 300 hombres que conquistaron el mundo antiguo con el poder del amor. Sí, de verdad. Permíteme poner en contexto lo increíble que es esta historia. Durante más de un siglo, Esparta había sido la superpotencia militar indiscutible de Grecia. Toda su sociedad estaba construida para la guerra. Los niños espartanos eran arrebatados de sus madres a los 7 años, arrojados a cuarteles militares y convertidos en máquinas de matar. Perfeccionaron la guerra de hoplitas y la formación en falange. Otras ciudades griegas se rendían solo al oír que los espartanos marchaban en su dirección. Estaban tan seguros de su superioridad que ni siquiera construyeron murallas alrededor de su ciudad. Cuando le preguntaron al rey por qué, señaló a sus soldados y dijo: «Estas son las murallas de Esparta». Tenían un dicho: o con tu escudo o sobre él, que significaba vuelve victorioso o vuelve muerto. No había término medio. Eran personas que arrojaban a bebés con discapacidades por acantilados. Y durante generaciones, nadie pudo vencerlos en una lucha directa. Esparta parecía invencible. Pero he aquí lo que los espartanos no previeron. El amor es literalmente más fuerte que el miedo. Entra en escena la ciudad de Tebas. Llevaban años bajo ocupación espartana y estaban hartos. Pero sabían que no podían vencer a Esparta con soldados convencionales. Necesitaban algo diferente, algo revolucionario. Un comandante tebano llamado Górgidas tuvo una idea completamente demente. ¿Y si sígueme la corriente? ¿Creamos una unidad de élite compuesta enteramente por amantes masculinos? No solo amigos, no solo hermanos de armas, sino parejas románticas reales. Antes de que pienses que esto era solo una extraña costumbre griega, había una brillante psicología militar detrás. Górgidas se dio cuenta de que los soldados luchan con más coraje cuando lo hacen junto a las personas que aman. Puedes huir para salvar tu propia vida, pero morirías antes de permitir que tu amante te vea como un cobarde. Puedes romper la formación por miedo, pero no si eso significa que tu novio muera. El batallón sagrado estaba compuesto por exactamente 150 parejas, 300 hombres en total, y no eran simples compañeros. Cada pareja consistía en un amante mayor y un amado más joven, unidos por votos sagrados. Sí, literalmente se juraban lealtad eterna antes de convertirse juntos en máquinas de guerra. Pero aquí es donde se vuelve aún más increíble. El proceso de selección era una locura. Primero tenías que ser de una familia noble, lo suficientemente rica para costear las mejores armas y armaduras. Segundo, debías estar en una condición física perfecta. Y tercero, la parte crucial: ambos miembros de la pareja debían superar juntos las pruebas de combate. Si uno fallaba, ambos eran rechazados. El vínculo debía ser inquebrantable. Su entrenamiento era brutal. Vivían juntos, entrenaban juntos y desarrollaron un estilo de lucha donde los compañeros cubrían el lado desprotegido del escudo del otro, creando una defensa impenetrable. Cuando uno atacaba, el otro protegía. Se convirtieron en un solo organismo con 2 cuerpos, una simbiosis letal en el campo de batalla. La guerra psicológica era genial. Imagina que eres un soldado enfrentando al batallón sagrado. No luchas solo contra guerreros. Luchas contra hombres que se volverán absolutamente locos si hieres a su amante. Cada herida que infliges no los desmoraliza, los enfurece.
La primera gran prueba del batallón sagrado no fue directamente contra Esparta, sino contra una guarnición espartana en Tegira. Los espartanos los superaban en número, pero el batallón hizo algo inesperado. Formaron una cuña y atravesaron el centro espartano como una lanza. El comandante espartano murió en el primer minuto. Toda la línea espartana se derrumbó. Fue la primera vez en la memoria viva que una fuerza espartana había sido derrotada por un enemigo de igual tamaño en campo abierto. De repente, Grecia se dio cuenta de que Esparta podía ser vencida. El general tebano Epaminondas se dio cuenta del verdadero potencial del batallón sagrado. No solo quería derrotar a Esparta, quería romperla para siempre. La táctica de batalla griega tradicional era simple: alinear a tus hoplitas en una falange de unos 8 hombres de profundidad. Pero Epaminondas tuvo una idea revolucionaria. En lugar de distribuir sus fuerzas de manera uniforme, concentró a sus tropas de élite, el batallón sagrado, en una formación súper profunda en un ala. No de 8 hombres, sino de 50, con el batallón sagrado al frente como la punta de un martillo. Si lograban romper el punto más fuerte del enemigo, todo el ejército contrario colapsaría por el shock psicológico. Llegó el momento de probar esta teoría. Los espartanos furiosos marcharon sobre Tebas con todo su ejército. Se encontraron en un lugar llamado Leuctra. Mientras los ejércitos se desplegaban, los espartanos notaron algo extraño. El ala izquierda tebana era increíblemente profunda. El rey espartano ordenó a sus hombres extender su línea para flanquearlos. Era exactamente lo que Epaminondas quería. Mientras la línea espartana se estiraba y adelgazaba, él dio la señal. El batallón sagrado cargó. No fue un avance cauteloso. Chocaron contra la línea espartana a toda velocidad, amantes lado a lado gritando cánticos de guerra. La primera fila de espartanos simplemente desapareció. La segunda intentó resistir, pero 50 filas de peso coordinado se estrellaron contra ellos como una avalancha de bronce. El rey espartano estaba al frente con su guardia real. El batallón sagrado los atravesó como un cuchillo caliente atraviesa la mantequilla. En menos de una hora el rey espartano cayó, y entonces sucedió lo impensable. El ejército espartano huyó. No una retirada táctica, simplemente corrieron. Espartanos, criados desde su nacimiento para morir antes que retroceder, abandonaron a su rey muerto y huyeron del campo. Fue el peor desastre militar en la historia de Esparta. Su identidad se basaba en la superioridad militar. El batallón sagrado no solo los había derrotado, había roto su espíritu. Durante las siguientes 3 décadas permanecieron invictos, liberaron ciudades por toda Grecia del dominio espartano, e incluso marcharon hacia las puertas de la propia Esparta. Por primera vez en su historia, Esparta se acobardó tras muros construidos a toda prisa. El daño psicológico estaba hecho, pero en el año 338 a.C. enfrentaron su prueba final. Filipo de Macedonia y su hijo, un joven príncipe llamado Alejandro. Sí, ese Alejandro. Filipo había estudiado la táctica del batallón sagrado. Sabía que su fuerza provenía de su negativa a abandonar a sus compañeros. Así que ideó una estrategia cruel. Ordenó a Alejandro que atacara específicamente al batallón sagrado para aislarlo, mientras él fingía una retirada con su centro, creando una brecha. Cuando el batallón sagrado se dio cuenta de que estaba rodeado, tuvo una opción: retirarse y vivir o quedarse y morir. ¿Ya sabes lo que eligieron? 300 hombres formaron un círculo, amantes espalda con espalda, y enfrentaron la aniquilación en lugar del deshonor. Lucharon hasta que cayó el último hombre, muriendo en los brazos de sus amantes sin romper jamás la formación. Cuando la batalla terminó, Filipo caminó entre los cuerpos. Estos hombres habían aterrorizado a Grecia, habían roto a Esparta y habían elegido la muerte antes que la separación. Filipo, el duro conquistador, se derrumbó. Ordenó que fueran enterrados con todos los honores, exactamente donde cayeron, y erigió un masivo león de piedra sobre su tumba. Cuando los arqueólogos excavaron el sitio, encontraron 254 esqueletos. Muchos fueron hallados en parejas con los brazos entrelazados o tomados de la mano. El batallón sagrado nunca fue recreado. No se puede crear amor por decreto militar, pero su legado perduró. Alejandro Magno, tan impresionado, alentó vínculos similares entre sus compañeros. Y quizás lo más increíble es cómo esta historia fue casi borrada. Historiadores victorianos, escandalizados,
Intentaron reescribirla llamándolos muy buenos amigos. No fue hasta el siglo XX que los historiadores admitieron lo que las fuentes antiguas decían claramente. Eran parejas románticas. La verdad es simple y radical. Durante 33 años, la fuerza militar de élite más formidable del mundo occidental estaba compuesta enteramente por parejas de hombres enamorados. Derrotaron a la sociedad más militarista de la historia, cambiaron la guerra para siempre, y lo hicieron todo porque se amaban demasiado como para fallar. Demostraron que la fuerza más poderosa del universo no es el miedo, ni la disciplina, es el amor. Y esa es la lección militar más bella y aterradora de todos los tiempos.